Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para un vídeo que, déjenme decirles, está cargado de emoción, de sorpresa y sobre todo, de muchísimo amor. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, en el corazón de una fiesta que dejó a una de nuestras actrices favoritas, sin palabras. Así es, prepárense porque vamos a hablar de la prefiesta sorpresa que le organizaron a nuestro queridísimo Can Yaman y por supuesto, de la reacción de Demet Özdemir que bueno, digamos que fue bastante épica. Si eres fan de estos dos, si te encantan las historias de romance, las sorpresas y el chisme del bueno, este es tu lugar. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, y darle like al vídeo porque esto se va a poner buenísimo. Vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Para ponerlos un poquito en contexto, todos sabemos que Demet y Can tienen una química increíble, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión es innegable y cada vez que están juntos las redes sociales se incendian. Y esta vez no fue la excepción. Pero vayamos un poco más allá de los simples rumores y las especulaciones. Can estaba a punto de celebrar su cumpleaños, un momento importante en la vida de cualquiera, y sus amigos, familiares y por supuesto su círculo más cercano, querían asegurarse de que este día fuera realmente inolvidable. Por supuesto, Demet estaba involucrada, y mucho. Todos sabían la relación especial que tienen, y que su presencia haría que el día fuera aún más mágico. Y créanme que la magia se desbordó por todos lados. La idea principal era organizar una prefiesta sorpresa, un evento más íntimo y cercano antes de la gran celebración oficial. Querían algo relajado, algo divertido, pero sobre todo, algo que Can jamás olvidara. Y eligieron un lugar espectacular, un espacio con una decoración sencilla pero elegante, donde las luces cálidas creaban una atmósfera de ensueño. Imagínense el ambiente, música suave de fondo, risas, conversaciones animadas, y todos los invitados esperando ansiosos la llegada del protagonista de la noche. Se cuidó cada detalle, desde la selección de la comida, hasta la creación de un ambiente que invitara a la celebración y a la alegría. Se notaba que había un gran cariño detrás de cada acción, una clara muestra de lo querido que es Can por su gente. Y claro, la presencia de Demet, aún sin ser el centro de atención en ese momento, era un ingrediente clave en esta mezcla de emociones. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta fiesta fuera tan especial? Bueno, no fue solo la decoración ni la comida, sino la combinación de todos esos elementos con la genuina emoción de todos los presentes. Y por supuesto, el factor sorpresa. Can no se esperaba nada de esto y cuando llegó al lugar, su reacción fue de total incredulidad. Su cara era un poema, una mezcla de asombro, felicidad y emoción que dejó a todos los presentes con una sonrisa en el rostro. Los abrazos, las felicitaciones, las risas, todo era una explosión de alegría que se contagiaba a cada rincón del lugar. Y ahí, justo ahí, en medio de todo ese torbellino de emociones, estaba Demet, observando cada detalle con una sonrisa radiante. Ahora, es aquí donde la historia se pone aún más interesante. Porque si la reacción de Can fue memorable, la de Demet, bueno, digamos que fue aún más alucinante. Sí, alucinante. No se esperó que la reacción de Demet fuera tan intensa. Y no es que no esperáramos una reacción positiva, porque todos sabemos el cariño que se tienen. Pero la sorpresa fue tal que literalmente Demet se quedó sin palabras. La escena la capturaron algunos de los presentes, y créanme que si las imágenes ya decían mucho, los vídeos, bueno, los vídeos son pura emoción. Se podía ver cómo a Demet se le iluminaban los ojos, cómo la sonrisa se le iba haciendo cada vez más grande, y cómo, en un momento dado, simplemente se quedó con la boca abierta sin poder articular palabra. Impresionante. No era solo la sorpresa, sino la emoción de ver a Can tan feliz, tan rodeado de cariño. Se podía sentir la conexión que hay entre ellos, esa complicidad que se transmite en cada mirada, en cada gesto. Era evidente que Demet estaba tan feliz como Can, quizás incluso más. Y es que en esas situaciones, a veces, las palabras sobran. Una mirada, una sonrisa, un simple gesto pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y eso fue lo que ocurrió en este momento mágico. La cámara captó cómo Demet se acercó a Can, le dio un abrazo sincero, y le susurró algo al oído. No sabemos qué le dijo, pero podemos imaginar que fueron palabras de felicitación, de cariño, de admiración. Y esa imagen, esa escena, se quedó grabada en la memoria de todos los presentes.
Por supuesto, después del shock inicial, la fiesta continuó con su ritmo alegre y festivo. La música subió el volumen, la gente empezó a bailar, a reír, a disfrutar del momento. Y Demet, aunque seguía impresionada por la sorpresa, no tardó en unirse a la celebración. Se la vio bailando, conversando con los demás invitados, y por supuesto, disfrutando de la compañía de Can. No se separaron ni un instante y sus miradas cómplices hablaban por sí solas. Parecía que la felicidad que irradiaban era contagiosa, y que todos a su alrededor se contagiaban de su alegría. Y es que cuando el amor y la amistad se unen, el resultado es simplemente mágico. Lo que más llamó la atención de todo el evento fue, sin duda, la naturalidad y la espontaneidad de todos los presentes. No había poses forzadas ni actitudes fingidas. Todo era auténtico, genuino, real. Y eso es lo que hace que este tipo de momentos sean tan especiales. Son recuerdos que quedan grabados en el corazón, experiencias que nos hacen sentir vivos, y que nos recuerdan la importancia de celebrar la vida y el amor. Y en esta ocasión, la celebración fue doble, el cumpleaños de Can y la felicidad que compartía con Demet, quien demostró, una vez más, la gran persona que es y el cariño que siente por su compañero. Esa noche fue un torbellino de emociones que dejó a todos con una sonrisa en el rostro. Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, estallaron. Los vídeos y las fotografías de la fiesta se hicieron virales en cuestión de minutos. Los fans de Demet y Can no podían creer lo que estaban viendo. Los comentarios de apoyo, de cariño, de felicitaciones, inundaron las plataformas digitales. La gente estaba encantada de verlos tan felices, tan unidos, tan enamorados. Porque, seamos honestos, la química que hay entre ellos es innegable, y cada vez que están juntos, la magia se desborda. Y este evento, esta prefiesta sorpresa, no fue la excepción. Fue un auténtico regalo para todos los fans que siguen su carrera y que admiran su relación. Y hablando de fans, los hubo de todo tipo. Los que se emocionaban hasta las lágrimas, los que saltaban de alegría, los que simplemente comentaban con un "qué monos", y los que, como no, empezaban a especular sobre si este era el principio de algo más. Pero más allá de las especulaciones, lo que se respiraba era un ambiente de cariño y admiración. Se podía sentir el calor que transmiten estos dos artistas, la energía positiva que irradian, y la felicidad que generan a su alrededor. Y es que en el fondo todos queremos verlos felices, realizados, y disfrutando de la vida y del amor. Y esta fiesta, este pequeño gran momento fue un reflejo de todo eso. También hubo quienes resaltaron la humildad y la sencillez de Demet. A pesar de ser una estrella internacional, se la vio actuando con total naturalidad, como una persona más dentro de la fiesta. Se acercó a los demás invitados, se rió, bromeó y se mostró en todo momento cercana y accesible. Y esto es algo que sus fans valoran muchísimo. Su capacidad de conectar con la gente, su espontaneidad, su carisma, todo esto la convierte en una de las actrices más queridas y admiradas del panorama actual. Y esta fiesta, una vez más, lo confirmó. Demostró ser una gran persona, más allá del personaje que vemos en la pantalla. Pero no todo fue felicidad, también hubo quien se atrevió a criticar, a buscarle tres pies al gato, como decimos en mi tierra. Siempre habrá gente que no sepa apreciar el amor y la alegría, que prefiera centrarse en lo negativo en vez de disfrutar de lo positivo. Pero afortunadamente esos comentarios fueron una minoría. La gran mayoría de los fans se mostraron felices por Demet y Can, y disfrutaron del momento como si fuera propio. Y es que al final, lo que importa es celebrar la vida y el amor, y dejar de lado la envidia y la negatividad. Y esta prefiesta fue una gran lección de eso. Una muestra de que el amor y la amistad son los valores más importantes, y que hay que celebrarlos siempre que sea posible. Y es que si nos ponemos a analizarlo un poco, esta fiesta no fue solo una celebración de cumpleaños. Fue un reflejo de cómo la vida de Demet y Can se ha entrelazado en los últimos años. Una muestra de la complicidad, la amistad, el amor que los une. Una conexión que va más allá de la pantalla, y que se transmite a cada uno de sus seguidores. Y es por eso que sus fans están tan emocionados con cada uno de sus pasos. Porque sienten que forman parte de su historia, que son partícipes de sus alegrías y de sus tristezas. Y esta fiesta sin duda fue un momento de alegría que todos los fans compartieron con ellos. Una noche mágica que quedará grabada en la memoria de todos los presentes, y en el corazón de todos los que la vieron a través de las redes sociales.
Por supuesto, la prensa del corazón no tardó en hacerse eco de la noticia. Los periódicos, las revistas, los programas de televisión, todos querían saber más detalles sobre la prefiesta sorpresa. Y es que cuando dos estrellas como Demet y Can se unen en un evento así, es normal que genere un gran interés mediático. Pero afortunadamente tanto Demet como Can han sabido manejar la situación con mucha discreción y elegancia. No han dado declaraciones polémicas. No han alimentado los rumores, simplemente han disfrutado del momento y han dejado que los hechos hablen por sí solos. Y eso es algo que también valoran sus fans, su capacidad de mantenerse al margen de la polémica y de centrarse en lo que de verdad importa, su trabajo y su vida personal. Y es que más allá del brillo del espectáculo, tanto Demet como Can son personas normales, con sus vidas, sus problemas y sus alegrías. Son seres humanos que se han ganado el cariño y la admiración del público gracias a su talento, a su carisma y a su autenticidad. Y esta fiesta, esta prefiesta sorpresa, fue una muestra de todo eso. Un momento de intimidad y de cercanía que nos permitió verlos en su estado más puro, sin máscaras, sin poses forzadas. Un momento mágico que nos recordó que al final del día, todos somos seres humanos que necesitamos amor, alegría y momentos de felicidad. Y Demet y Can, sin duda, nos regalaron uno de esos momentos. Y es que para resumir un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, esta prefiesta sorpresa fue un auténtico regalo. Un momento de magia y de alegría que nos demostró una vez más la conexión tan especial que hay entre Demet y Can. Una noche en la que el amor y la amistad fueron los protagonistas, y en la que todos, fans incluidos, pudimos disfrutar de la felicidad de estos dos grandes artistas. Una muestra de que la vida a veces nos regala momentos inolvidables, y que hay que celebrarlos siempre que sea posible. Y este sin duda es uno de esos momentos que quedarán grabados en nuestros corazones. Porque si algo nos ha enseñado esta historia es que el amor, la amistad y la felicidad son los motores que nos impulsan a seguir adelante. Y Demet y Can, con su ejemplo, nos demuestran que esto es posible. Y que siempre, siempre vale la pena celebrar la vida. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo que espero les haya gustado tanto como a mí. Hoy hemos sido testigos de un momento mágico, de una prefiesta sorpresa que dejó a Demet sin palabras y a nosotros con el corazón lleno de alegría. Hemos visto la conexión tan especial que hay entre ella y Can, y hemos disfrutado de la felicidad que transmiten a cada uno de sus fans. Y es que al final del día, todos queremos verlos felices, realizados, y disfrutando de la vida y del amor. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicarme unos minutos de su tiempo, y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Sus comentarios, sus likes, su apoyo son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que una vez más, muchísimas gracias. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció este vídeo, qué es lo que más les gustó de la reacción de Demet, y si creen que esta historia continuará. Me encanta leerlos, me encanta saber su opinión, y me encanta interactuar con ustedes. Así que no se corten y dejen volar su imaginación en los comentarios. Y recuerden que este es nuestro espacio donde compartimos nuestra pasión por el cine, las series y por supuesto, el chisme del bueno. Y por último pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y sobre todo, recuerden que la vida está llena de sorpresas, de momentos mágicos, y que hay que celebrarlos siempre que sea posible. Así que mis amores, a disfrutar de la vida, a amar con locura, y a dejar que la felicidad nos invada. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero muchísimo.